Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y ahora miramos hacia la laguna. Ponemos nuestra atención, bueno, no solo en la laguna, sino en lo que tenga que ver con acogida, migración, derechos. Saludamos al concejal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubén Ascanio. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Rubén? Bien, la verdad que justo hoy en una mesa de la bicicleta, que es también un proyecto muy interesante donde se avanza en movilidad sostenible, y la verdad que contento porque es la primera del presente mandato. Ah, está bien, está bien. ¿Cómo está la laguna? Más calurosa de lo habitual, aunque bueno, mantiene todavía en las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche, mantiene un poquito el fresco, cosa que se agradece como siempre. Bueno, sí, las fiestas, ¿qué tal? ¿Ha disfrutado de las fiestas de San Benito? Siempre, la verdad que son un momento de estos para parar un poco la agenda del día a día y tener pues algo un poco más participado y más lúdico, que la verdad que siempre se agradece, y en este caso, bueno, han sido masivas. La verdad que la presencia de gente tanto en el baile de magos como en el resto de actos ha sido muy numerosa, y bueno, creo que en general la valoración es positiva. Las fiestas se miden también por las toneladas de basura que se recogen, 37 toneladas de basura. Por desgracia. Exageración. Sí, la basura sigue siendo un gran problema, y evidentemente cuando hay gran número de personas y actividades que tienen mucho movimiento de productos no reutilizables, porque por desgracia, aunque se haya avanzado en los últimos años en el tema de vasos, por ejemplo, de varios usos, incluso el tema de llevar el propio vasito a veces colgado al cuello, que eso también evita que se tire muchos elementos al suelo, pues bueno, siempre ya parte de la lógica. No ocurre en todos los países, pero es cierto que muchos, sí, cuando hay actividades festivas y normalmente consumo de alcohol, pues suele quedar un rastro difícil de borrar, y que se mide, como bien dices, en toneladas. La verdad, es tremendo. Rubén, cambiamos de tema. Me gustaría saber cómo ha acogido, cuál es su opinión con respecto a todo el debate que se está generando en torno a la reforma de la ley de extranjería. Bueno, realmente ahora mismo tenemos un debate que evidencia mucho pues el modelo de Estado y el modelo político que tenemos en la actualidad. Por un lado, evidentemente, cuando las leyes de extranjería aparecen, están planteadas en un momento histórico donde quizás era más frecuente la salida de población, digamos, del Estado español hacia otros lugares para poder tener un futuro más digno, que los procesos de llegada como los que vivimos en la actualidad, donde evidentemente pues a consecuencia de toda la situación tanto social como económica, el cambio climático y todos esos elementos que al final se viven especialmente en los lugares que no son responsables directos en muchas ocasiones de esos acontecimientos, ¿no? O sea, no son los que están promoviendo las guerras, no son los que están fabricando armas, no son los que están contaminando el planeta, pero sí son los que sufren pues el saqueo, la falta de recursos y unas condiciones climáticas cada vez más difíciles, que hacen que mucha población esté abandonando todo lo que es la zona del Sahel, están abandonándola masivamente. O sea, hay ahora mismo un problema que es evidente. Canarias está en la ubicación en la que está, o sea, porque no podemos decir que vamos a trasladarnos más al norte o más al sur, y evidentemente ahora tenemos un problema que hay que afrontar, y que hay que afrontar desde la solidaridad. En el pasado mandato, pues bueno, no estaba esa nueva ley que se está planteando ahora, y las comunidades autónomas, en el caso de los menores no acompañados, pues lo que se hacía era básicamente lavarse las manos. Es decir, mira, esto no es un problema nuestro, el problema lo tienen ustedes. La ley lo que dice es que si un menor no acompañado está en un territorio, se queda en ese territorio, no hay ninguna interpretación, y lo que había era una solidaridad, bueno,
relativa, porque es verdad que a lo mejor era, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, acogieron a 43 menores. En el caso de Madrid tenían el acuerdo de acoger 5 menores y nunca acogieron ni siquiera sus 5 menores. O sea, tenemos situaciones muy preocupantes cuando estamos hablando de casi 6.000 menores y donde evidentemente pues también toda la mezquindad y todo el uso político pues se está viendo reflejado con esas rupturas de acuerdos a nivel autonómico de Vox, que lo que quiere básicamente, pues bueno, que el problema es un problema de Canarias y que ellos, pues bueno, en el territorio continental no quieren saber de problemas del archipiélago. No, el archipiélago lo quieren para venir a coger sol y refrescarse por dentro también. ¿Cómo está la laguna en cuanto a la acogida de personas migrantes? No sé si tiene estos datos. El año pasado era usted el responsable de bienestar social en el gobierno lagunero, este año está en la oposición, pero no sé si maneja los datos, porque sabemos ahora mismo que esta mañana llegaba otro cayuco al puerto de los Cristianos con 191 personas más a bordo, entre estos 13 menores no acompañados, 9 acompañados y un bebé. Estos que llegan a Tenerife se quedan en Tenerife, y los lugares a los que están yendo, Campamento de las Raíces y Campamento de las Mercedes, no sé si sigue abierto, si ya lo han cerrado. ¿Cómo ahora está mismo esto? El de las canteras está cerrado porque hay unas obras teóricamente de mantenimiento, y lo que sí se está haciendo en las Raíces es como una ampliación extraordinaria de la capacidad del campamento, un campamento que desde el minuto 1, estando en el gobierno y ahora estando en la oposición, decimos que no es un lugar adecuado para la acogida de personas. Estamos hablando de un lugar pues con unas temperaturas bastante extremas, tanto cuando hay calor, hace mucho calor, y cuando hay frío y humedad, pues es uno de los lugares más fríos y húmedos de la laguna, y evidentemente pues no es adecuado tener a personas viviendo en carpas de plástico, no nos parece razonable, y ese es el modelo que se ha estado utilizando. Evidentemente ahora el nivel de tensión en este espacio pues mucho más reducido que el momento de 2021 o de 2022, donde además de la forma de tratar a las personas también había un problema añadido, es que con el tema del COVID era muy difícil o casi imposible las salidas regulares hacia otros puntos, hacia otros destinos, para, que continuaran esa ruta migratoria, porque hay que decirlo, el 99% y además con trabajos que estuvimos haciendo durante todo ese mandato, lo que querían desde el Virtuo 1 era continuar el tránsito, sobre todo a países de la parte central de Europa, a Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, eran como su objetivo, ¿no? Porque ahí tienen familiares, tienen redes de apoyo que no tienen en este lugar. Y evidentemente ahora mismo lo que tenemos, un momento muy importante, el mayor centro de toda Canarias está ubicado en las Raíces. Como digo, se está ampliando de forma muy notable esos emplazamientos para poder acoger a personas migrantes, donde también se ha incorporado, y hay que decirlo, desde hace casi un año, 150 para menores, 150 plazas para menores, que no es un lugar en las Raíces también adecuado. Sí, eso ha sido una noticia creo que triste, porque evidencia pues esa precariedad con la que se está acogiendo a menores de edad que al final conviven con adultos y en unas condiciones que no son en absoluto las más idóneas para hacer lo que establece la ley. O sea, porque la ley del menor no diferencia por color de piel, por religión o por origen, de ese menor, sino que hay que dar un trato adecuado y en unas condiciones óptimas, con el empadronamiento y con todos los recursos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ahí evidentemente hay unas carencias que hemos denunciado, incluso la llevamos al diputado del Común y se estuvo interesando por este asunto, pero pues la imagen es que se sigue ampliando y generando cada vez mayor, recursos de mayor cantidad de metros cuadrados, donde también hay dificultades que hay que abordar con respecto a la convivencia con los vecinos y vecinas y también al propio desarrollo de este tipo de espacios.
Y el elemento quizás negativo que nos preocupa enormemente es que en el presente mandato, pues todas las políticas que tenían que ver con la población migrante han desaparecido en la laguna. O sea, ahora mismo ese pacto que, en palabras del alcalde, es progresista, bueno, progresista, pero menos solidario, desde luego, que en el anterior mandato. Ya no existe la mesa de las migraciones, no se ha vuelto a convocar desde mayo del año 2023, y tampoco se ha convocado el Comité Único Permanente, aunque hemos tenido ya 3 acuerdos plenarios unánimes donde se pide que se convoquen los 2 espacios, tanto la Mesa de las Migraciones como el Comité Único Permanente de trabajo con los vecinos y vecinas, para intentar abordar de forma mucho más racional y solidaria la acogida de población migrante. Y por desgracia, pues el ayuntamiento parece que mira para otro lado en algo tan importante que puede generar un problema en el sentido de que si no se trabaja la convivencia, evidentemente pues aquellos que están trabajando en el sentido contrario, los que lanzan los bulos, los que vierten las mentiras como las que vivimos en el último pleno municipal, pues van a seguir creciendo su argumentario y pueden fracturar a la sociedad. Y yo creo que eso sería el peor de los resultados posibles de este proceso, pues bueno, que es el que es y que tiene que ver con situaciones que trascienden a Canarias. Evidente. Rubén, ¿sabe por estimación aproximadamente cuántas personas hay acogidas en las raíces? Las últimas informaciones que tenía es que estaban en torno a las 3.000 personas, pero 3.000. Evidentemente si tuviéramos ahora mismo el espacio donde además participaban la subdelegación del gobierno, responsables vinculados con el ministerio y otras administraciones, incluso ACSEM, que es la entidad que está gestionando este centro, pues tendríamos información mucho más clara y digamos, mayores herramientas para poder saber en qué se puede intervenir a la hora de mejorar esa acción y esa intervención que al final se está realizando en esa zona. Yo creo que como municipio es una responsabilidad, y es lo que sucedía en el pasado mandato. Teníamos claro que teníamos que actuar, pusimos en marcha recursos que incluso por la Organización Internacional de las Migraciones pues se consideraron referencia en el año 2022 de políticas locales positivas, digamos, en cuanto a la acogida migratoria. Y por desgracia, bueno, ahora la estrategia o la técnica del ayuntamiento es la del avestruz. No sé si el alcalde tiene información con respecto a exactamente cuál es la capacidad y qué tipo de obras se están desarrollando o qué tipo de acciones van a desempeñar, pero la realidad es que el botón de pausa está apretado y digamos, esta realidad no va a parar. Aunque tú mires para otro lado, aunque digas que no es competencia municipal, si el ayuntamiento no interviene, bueno, vamos a ver pues situaciones que van a empeorar y que van a generar muchísimos problemas. Y no sé si usted le ha llegado, o por intervenciones en el Pleno, o porque sí, porque trasciende, porque usted no deja de ser un responsable político, representante de gran número de la ciudadanía en el Ayuntamiento Lagunero. Le pregunto porque 3.000 personas, yo quito la palabra acogidas y voy a poner hacinadas, porque el lugar, carpas de plástico, suelo de tierra, cuando llueve, barro, cuando hace calor, sofoco extremo, personas que vienen en las condiciones que vienen, que se encuentran con la frustración de que no pueden continuar el viaje, que tampoco pueden trabajar, que no pueden tener esa vida que han imaginado porque por derecho les pertenece. Creo que el nivel de tensiones en el lugar tiene que ser alto. Ciertamente, o sea, es una situación poco adecuada porque no reúne condiciones, porque incluso en algunos momentos decíamos que al menos en las canteras el proceso es un poco distinto, donde las carpas son para el personal técnico que estaba acompañando a través de la Organización Internacional de las Migraciones, que era la entidad que gestionaba en ese momento las canteras, y los recintos construidos, digamos, los que están hechos en cemento y que tienen mejores condiciones de habitabilidad, donde antiguamente estaban los soldados, pues bueno, ahí se estaban utilizando precisamente pues para tener un espacio más adecuado, más confortable a la hora de, bueno, pues eso, acompañar a personas que han vivido una auténtica odisea. Y estamos hablando de las que han sobrevivido. Pues sí. El año pasado había un cálculo de más de 6.000 personas que han muerto. O sea, hace unas pocas horas llegaba un bebé
pues de 2 años muertos ya en un cayuco al hierro, una cosa horrible que bueno, que evidentemente es una demostración del horror de esta salida desesperada de población en unas condiciones absolutamente lamentables, mucha población que además tiene que atravesar pues el desierto y en unas condiciones muy precarias, y al final es un desastre humanitario, y muchísimas personas, la mayor parte de ellas todavía están evidentemente tanto en Mauritania como en Senegal, como en todo el entorno de Marruecos y el Sáhara, o sea, son territorios que ahora mismo pues están viviendo en la mayor cantidad de personas acogidas, también en condiciones más que duras y más que complicadas, pero lo que no se entiende es que con esos fondos europeos que se están destinando, que son cantidades enormes, y hay que decirlo, no salen de los presupuestos canarios, no salen de los impuestos de las personas que nos están oyendo, sino que salen de los fondos europeos, de la financiación central de la Unión Europea para en materia de migraciones, pues se está haciendo una intervención que es muy mejorable, que debería ser más descentralizada, pero aquí también estamos viviendo algo parecido a lo que se está viviendo a nivel del Estado, donde al final es verdad que muchos municipios, cuando en el año 2020 el Ministerio solicitó espacios para la acogida temporal de personas migrantes, espacios, digamos, municipales que pudieran estar sin uso y pudieran ser una opción alternativa viable, pues al final el único municipio que hizo una propuesta concreta de espacios municipales fue La Laguna, y evidentemente no fue el Cuartel de las Raíces, porque el Cuartel de las Raíces pertenece al Ministerio, sino eran espacios para intentar hacer una acogida descentralizada, que como gobierno de progreso entendíamos que era un deber y una responsabilidad, pues, ponerse al frente igual que el resto del municipio. La sorpresa es que no había otros municipios que hicieran la misma acción, que no hubo más propuestas, y al final, digamos, pues hechos consumados, se tiró de estos espacios pues no adecuados. A mí me gustaría saber, y evidentemente lo hemos pedido, y lo triste es que lo hemos acordado en el Pleno desde al menos pues el mes de octubre, donde hubo ya una moción institucional y un pleno extraordinario, donde además hemos tenido varias mociones más donde se ha acompañado, digamos, esa propuesta y se ha votado por todos los grupos, pero desde luego el gobierno de La Laguna parece que no tiene la más mínima intención de desarrollar esa propuesta de, bueno, vamos a convocar el Comité Único Permanente, vamos a poner en marcha las iniciativas que van vinculadas a esta acogida de personas, y espero que ahora con la nueva comisión que se ha creado vinculada a la igualdad, a la diversidad y también a la acogida migratoria, pues se pueda hacer al menos el trabajo de poner negro sobre blanco esa información y que se sepa pues con claridad pues eso, cuántas personas ahora mismo hay, qué tipo de acciones podemos desarrollar, y además exigirle tanto al gobierno de Canarias en la materia que pueda tener responsabilidad, como al Ministerio y al gobierno central, pues que haya una mayor coordinación y un mayor trabajo combinado con los municipios. Lo que no puede ser aquí el ordeno y mando y dejar a los municipios como si fuéramos simplemente pues nada, invitados de piedra, ¿no? Sobre eso le quería preguntar también, ya ha respondido, y era que miramos para la península, nos quejamos de comunidades insolidarias, pero a nivel de Canarias, incluso entre islas, y ya dentro de Tenerife, la propia Tenerife, hay municipios que de migrantes no quieren saber nada. Sí, hemos visto el ejemplo de Santa Úrsula, que bueno, hay un centro dotado con capacidad para 100 menores no acompañados, y que al final, pues bueno, han cedido digamos, hay siempre alguna excusa, y algunas pueden ser bajo. ¿Y cuáles son las excusas para no quererlo? Porque básicamente lo que argumenta es que es un espacio que no está acondicionado para la acogida de estos menores. ¿Y las raíces sí? Bueno, claro, esa es la paradoja, o incluso los puertos, que ahora mismo se están acondicionando carpas en los muelles para acoger a menores. Yo creo que si tú me pones en un ranking de adecuado o de más adecuado a menos adecuado, probablemente pues las instalaciones que estaban previstas en Santa Úrsula eran más adecuadas, pero evidentemente también hay un sesgo político, y ahí al final, pues bueno, una forma de activa o pasiva de intentar dificultar pues esa acogida y esa atención a las personas migrantes, que también tienen derechos igual que un vecino,
cualquiera. O sea, evidentemente tenemos que intentar articular, tenemos que intentar hacer mucha pedagogía y trabajar con toda la población para evitar pues que eso que están ahora mismo alimentándose del odio y del miedo, porque hay una parte, sobre todo grupos políticos, que están evidentemente intentando instrumentalizar eso para convertirlo en su caladero de votos principal, pues intentar desmontarlos, porque al final se están diciendo auténticas barbaridades. Y el otro día en el pleno tuvimos un ejemplo de ello, donde al final, bueno, prácticamente, pues los migrantes, eso sí. ¿Cuál fue ese ejemplo, Rubén? Vox llevó una moción que fue absolutamente rechazada, por suerte, por el resto de los grupos políticos municipales. Además, el mismo responsable de la comisión de convivencia designada por el alcalde de La Laguna, que resulta llamativo. O sea, ahora mismo en Canarias hay 2 personas de Vox con unas responsabilidades políticas, uno era Teguise, creo recordar, que ha abandonado Vox. Acaba de salir, sí, acaba de salir del partido, pero bueno, fue el único gobierno conformado con la extrema derecha en Canarias, de forma clara, porque creo que hay otros ejemplos de, bueno, gobiernos con cierto apoyo de Vox, y en el caso de La Laguna, pues ese nombramiento al frente de una comisión de convivencia, que evidentemente es una comisión para favorecer la convivencia ciudadana, para favorecer, digamos, los aspectos positivos que tiene y los elementos también, evidentemente, que hay que trabajar en cuanto a mejoras de seguridad, de condiciones de vida, de calidad de vida de los vecinos. Por cierto, que no se ha reunido ni una sola vez desde que fue designado al frente de esta comisión, y donde al final, pues bueno, el alcalde socialista nombra al representante de Vox, el mismo representante de Vox que presenta una moción diciendo que hay una parte de la población, que es la población migrante, da igual si está, digamos, en las condiciones que esté, que al final genera inseguridad, que genera riesgo para la población, que hace que se pierdan recursos sociales para destinarlos, cuando es absolutamente falso. Tanto las estadísticas de delitos quedan claras, que no son las que venden la extrema derecha. De hecho, vamos, las 3/4 partes de los delitos están protagonizadas por personas que son nacionales, por desgracia. No es un elemento, el sesgo, digamos, de origen no es un elemento que discrimine para que seas más o menos violento, más o menos, digamos, disruptivo, pero además también diciendo barbaridades vinculadas con esa quiebra de la convivencia que quieren conseguir, donde al final, a costa de esa ruptura de la sociedad, pues intentar tener mayores resultados electorales, que es una auténtica barbaridad. O sea, que intentar generar el odio, sobre todo al pobre, o sea, realmente es un sesgo claramente incluso racial. O sea, no han tenido ningún problema a la hora de acoger 200.000 ucranianos, que me parece razonable, lógico, porque es una población que está viviendo unas condiciones tremendamente duras, con un conflicto bélico terrible, y donde además, evidentemente, también hay que hacer ese esfuerzo de acoger, pero parece que sí, 6.000 migrantes, bueno, son suficientes para la ruptura de gobiernos autonómicos, para rasgarse las vestiduras y hablar barbaridades, ¿no? Claramente hay también ese contenido racial y hace incompatible que una persona esté al frente de la Comisión de Convivencia y al mismo tiempo lanzando esos mensajes, la verdad. La verdad, nos queda un minutito nada más. Lo cierto es que ustedes han pedido el cese del representante de Vox de la Comisión de Convivencia. No sé qué les habrán contestado. Imagino, sí, de hecho, imagino, mi compañera Idaira fue la primera que hizo esa petición. Después en el pleno hubo otros grupos que pidieron tanto el cese como en algún caso que él presentara voluntariamente la dimisión, una cosa un poco extraña, la verdad, pero bueno, creo que también por ahí ha habido dentro del equipo de gobierno a la hora de intentar, pues bueno, hacer como un cese voluntario. No sé cuál va a ser el resultado, pero me parece que marca un antes y un después. No tendría sentido, pues yo que salía al frente de una comisión vamos a ponerlo medio ambiente, que diga pues que el cambio climático no existe. No tendría sentido alguien al frente de una comisión de igualdad que dijera que bueno, que no existe la violencia machista. Exacto. O que no hay, digamos, diferencias en cuanto al trato a mujeres y hombres. Pues lo mismo.
al frente de la Comisión de Convivencia, poner a una persona que considera que hay una parte de la población que por su origen pues son más peligrosos y que generan conflictividad, pues eso es romper totalmente la convivencia y incluso la lógica. Ajá, nos quedamos con eso y sin tiempo también para seguir hablando. Rubén Ascanio, concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, por si en Unidas se puede. Como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo, Rubén. Bueno, hacemos en este punto la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos ahora un poquito de Publi, información nacional y continuamos con más cositas. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.